21 misterios de Chernóbil que la ciencia no puede explicar. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Ucrania soviética, explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada. La prueba simulaba un corte de energía eléctrica para verificar los sistemas de respaldo, pero ocurrió mientras el reactor estaba en niveles inestables. Una combinación entre fallas del diseño del reactor y errores de los operadores provocó un aumento descontrolado de la potencia, que desencadenó una explosión de vapor y una masiva liberación de material radiactivo. La explosión destruyó el edificio, lanzó una nube radiactiva sobre la ciudad de Pripyat, que luego se extendió por toda Europa. Una liberación de radiación equivalente a 400 veces la bomba atómica lanzada sobre la ciudad de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de personas fueron evacuadas, 30 personas murieron debido a la explosión y los efectos de la radiación, además de numerosos casos de cáncer de tiroides posteriores en la población. Este hecho cambió la visión del mundo sobre la capacidad tecnológica de la Unión Soviética, pero quizás su efecto más duradero ha sido la curiosidad insaciable por lo que se oculta en la zona de exclusión. En este video te contaremos sobre los misterios de Chernóbil, radares con poderes psíquicos, lobos mutantes, la iglesia milagro de Chernóbil, la fotografía invisible de 1991 y hongos radioactivos. ¿Quiénes son los Samoseli? Enigmas que aún persisten y la ciencia no ha podido responder. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterio del por qué hay una zona de exclusión de Chernóbil. Tras el desastre ocurrido en el reactor número 4 de la central nuclear, se liberaron grandes cantidades de radionúclidos en el ambiente. Estos radionúclidos son formas inestables de átomos que emiten radiación para estabilizarse. Como primera respuesta, 36 horas después del desastre, se decretó una primera zona de evacuación en los 10 kilómetros alrededor de la central, lo cual afectó a 49,000 personas. El área de evacuación se amplió a un perímetro de 30 kilómetros, causando la reubicación de otras decenas de miles de personas. Esta área se basó en mapas de las deposiciones radiactivas y los niveles de dosis, calculados por el Organismo Ucraniano de Protección Radiológica. En 1991 se aprobó una ley que formalizó las fronteras de la zona de exclusión y definió otras zonas adyacentes de reasentamiento obligatorio y de reasentamiento voluntario. En la actualidad, la zona de exclusión abarca unos 2.600 kilómetros cuadrados, bajo administración especial. Aunque fue creada para proteger a la población humana del riesgo de exposición a la radiación, con el tiempo se convirtió en una especie de paisaje fantasma. No tiene casi presencia humana, pero sí vigilancia continua, labores de contención y monitoreo radiactivo. El tránsito está restringido y el área sirve como escudo para contener la dispersión de la contaminación y evitar que las personas entren en zonas que aún son peligrosas por sus efectos en la salud. Número 2. El sospechoso camión Mercedes-Benz que se encontraba cerca de la planta de Chernóbil. Una de las historias más intrigantes alrededor del accidente de Chernóbil es la de un camión Mercedes-Benz que se encontraba cerca de la planta del día del desastre y cuyo destino sigue siendo un enigma. Según algunas versiones, este camión apareció en fotografías y declaraciones de testigos, pero nunca se ha esclarecido con certeza qué ocurrió con su tripulación ni con la carga. Se sabe que la explosión y el incendio en el reactor generaron caos extremo en la zona, operaciones de limpieza urgentes, nubes radiactivas, desplazamientos y confusión generalizada en la población. Por eso se cree que con este contexto el camión Mercedes-Benz habría quedado atrapado, o quizás en una posición muy comprometida en las proximidades del reactor. Pero no hay evidencia de su destino, si pudo escapar, si fue destruido por radiación, si el personal murió o si fue simplemente abandonado. Algunos entusiastas e investigadores sugieren que el camión podría haber estado involucrado en tareas de soporte, traslado o evacuación, y que su presencia en esa zona específica lo convirtió en un testigo del desastre. Pero la falta de documentos oficiales, contradicciones en los testimonios y el secreto que rodeó muchas operaciones en los días posteriores dificultan reconstruir su relato con precisión. El caso sigue siendo todo un misterio. Número 3. ¿Quiénes son los Samoseli? Se les llama Samoseli a las personas que residen en la zona de exclusión de Chernóbil, pese a que oficialmente estaba prohibido volver. Muchos de ellos son ancianos que vivían allí antes del accidente ocurrido en 1986 y se negaron a evacuar.
o que regresaron clandestinamente después de que se controló la zona. La población Samoseli se concentra en la ciudad de Chernóbil y en unas 11 aldeas diseminadas dentro de la zona. Originalmente se pensaba que la evacuación podría ser temporal y que los residentes podrían volver un par de días después del desastre. La realidad fue otra y muchas personas se negaron a abandonar sus hogares de forma definitiva. Entre 1986 y los años siguientes, unas 1.200 personas regresaron. En 2007 se registraban oficialmente 314 Samoseli. 10 años después, en 2017, unos 135 continuaban viviendo en el área. La media de edad es alta, entre 60 y 70 años, ya que las generaciones jóvenes no suelen quedarse ante los riesgos. El gobierno ucraniano permite una residencia de facto a su mayoría, otorgando cierto apoyo social, pero sin legalizar formalmente su estancia. En todos estos años solo se ha registrado un nacimiento dentro de la zona de exclusión, el 25 de agosto de 1999, cuando una mujer de 46 años dio a luz a una niña sana. La niña vivió en la zona unos años antes de mudarse. Número 4. La biodiversidad explotó. El abandono humano de la zona de exclusión ha desencadenado lo que algunos llaman un parque involuntario. Sin la presión humana, la naturaleza está recuperando terreno. Es común encontrar distintas especies en la zona, como lobos grises, jabalíes, ciervos rojos, alces, zorros, nutrias, castores e incluso linces, osos pardos y buitres. En la parte ucraniana del área se han reintroducido caballos de Przewalski, cuya población parece reproducirse con éxito, lo que sugiere que están adaptándose al entorno radiactivo. También se han visto bisontes europeos, una especie emblemática que fue liberada para contribuir con su restauración ecológica. Un estudio reciente con cámaras trampa instaladas en el Bosque Rojo identificó 14 especies de mamíferos medianos y grandes, además de 23 especies de aves en esa zona contaminada. Aunque la radiación sigue siendo alta, no se observó una relación con la abundancia de animales captados. La hipótesis más aceptada es que, pese al daño genético que pueden sufrir algunos individuos, la ausencia de humanos, sus actividades e impacto, como la caza, destrucción de hábitats y otros tipos de contaminación, ha sido un factor más determinante para permitir este florecimiento de fauna que los riesgos biológicos y efectos de la radiación. Número 5. Los animales extraños de Chernóbil. Más allá de los grandes mamíferos, en la zona de exclusión también habitan otras criaturas particulares. Estudios con cámaras han detectado al menos 15 animales vertebrados diferentes: ratones, perros mapache, nutrias euroasiáticas, búhos, cárabos, urracas y águilas cola blanca. También se han observado castores en lagos y ríos, cuya población ha ido creciendo en años recientes. Uno de los casos más llamativos es el ratón irradiado que acumula radiación. Se han hecho estudios para ver cómo los pequeños mamíferos distribuyen radionúclidos en su organismo y cómo algunas especies muestran adaptaciones a la exposición prolongada a esta radiación. En investigaciones genéticas de animales domésticos y silvestres dentro de la zona se han reportado mutaciones, resistencia parcial y cambios en la morfología, pero pocas de estas mutaciones han sido confirmadas con certeza científica. En la zona hay perros abandonados que sobrevivieron al desastre y que en la actualidad se mezclan con la fauna local, algunos con aparente tolerancia radiactiva. También se han reportado animales con coloraciones inusuales, crecimiento lento o anomalías menores, pero muchas de esas historias son anécdotas sin verificación científica. Por eso causan tanta curiosidad. ¿Qué tanto puede adaptarse la vida a la radiación? La ciencia todavía no tiene una respuesta certera. Número 6. Lobos mutantes resistentes al cáncer. Investigaciones recientes sugieren que los lobos que habitan la zona de exclusión de Chernóbil podrían estar desarrollando resistencia al cáncer tras generaciones de exposición a radiación. De acuerdo con estudios científicos, los lobos tienen rasgos genéticos que podrían contrarrestar los efectos nocivos de los radionúclidos acumulados en su organismo. La población animal que proliferó la zona de exclusión ante la ausencia de humanos se adaptó bajo condiciones extremas. Carol Loeb, bióloga evolutiva, lidera los estudios en esta población para explorar cómo esta especie puede sobrevivir y prosperar, pese a la radiación persistente. Sin embargo, la comunidad científica ha dejado claro que aún no hay pruebas concluyentes de que algunos de estos animales tengan supercapacidades, sino potenciales adaptaciones moleculares. Estas adaptaciones podrían implicar mecanismos de reparación del ADN más eficientes o genes modificados que limitan la formación de células cancerígenas. Si estos descubrimientos se confirman, los lobos de Chernóbil podrían ofrecer pistas valiosas para la biomedicina humana. Entender cómo organismos expuestos por generaciones manejan daños genéticos y enfermedades graves como el cáncer. Número 7. En aves de áreas calientes se han hallado cerebros reducidos y más anomalías. Las aves en los sectores con alta radiación de la zona de exclusión presentan características inquietantes: cerebros más pequeños, deformidades y alteraciones en su desarrollo neurológico,
Algunas especies aviares muestran correlaciones entre su exposición a la radiación y anomalías morfológicas. Estos resultados provienen de estudios comparativos. Aves capturadas en zonas calientes, como se les llama a las áreas con alta radiación, frente a zonas con menor contaminación. Se han documentado reducciones en el tamaño del cerebro, así como defectos en órganos del sistema nervioso y menor masa corporal. Aunque no todos los ejemplares muestran estos rasgos, la tendencia es significativa. La hipótesis vigente plantea que la radiación induce mutaciones acumulativas, daño oxidativo o estrés durante el desarrollo embrionario, afectando estructuras neuronales sensibles. Además, como las aves son organismos de vida más corta, esta duración permitiría que los efectos se manifiesten más rápido que en mamíferos grandes. Sin embargo, la relación dosis-efecto no es lineal ni uniforme, ya que algunos ejemplares sobreviven con anomalías leves, lo que indica que podría haber mecanismos adaptativos en juego, aunque la ciencia aún no los comprende por completo. Número 8. La Iglesia Milagro, la única iglesia activa, la iglesia de San Elías, con sorprendentes niveles más bajos de radiación que su alrededor. Dentro de la zona de exclusión de Chernóbil existe una iglesia activa. Aunque está en ruinas y abandono general, la iglesia de San Elías, a pesar de estar rodeada por terreno altamente contaminado, los niveles de medición dentro de este edificio son más bajos que los registrados en su entorno inmediato. Los científicos han identificado sitios donde la contaminación del suelo es irregular y algunas estructuras parecen funcionar como escudos naturales. La explicación plausible es que los materiales constructivos densos, en muros gruesos, techos de plomo y piedra maciza, así como la ubicación arquitectónica, han aislado a la iglesia de los depósitos radiactivos presentes en el suelo circundante. Es como si el edificio actuara como un cajón protector. Además, la acumulación de polvo radiactivo en el entorno inmediato puede estar lejos del interior del recinto, al no penetrar con facilidad a través de las paredes. El hecho de que esta iglesia siga en pie y con actividad, aunque sea mínima, hace que muchos la consideren un milagro radiactivo, un santuario occidental donde el aire es más seguro, y la iglesia representa una protección literal para quienes ingresan. Pero los expertos advierten que aunque los niveles de contaminación son menores dentro de la edificación, no son necesariamente seguros para estancia prolongada sin protección. Número 9. El misterioso radar pájaro carpintero ruso que se encuentra en Chernóbil. El llamado pájaro carpintero ruso es un nombre popular para el radar soviético Duga, también conocido como Woodpecker, como se dice pájaro carpintero en inglés. Este radar, Over the Horizon, fue parte del sistema soviético de alerta temprana para detectar misiles intercontinentales. Funcionaba con la transmisión de señales de radio de onda corta que rebotaban en la ionosfera para ver más allá del horizonte. El apodo Woodpecker proviene de la señal que interfería con radios en todo el mundo, produciendo un sonido similar a un golpeteo continuo, como un pájaro carpintero que picotea un árbol. Este radar estaba ubicado a pocos kilómetros de la planta de Chernóbil. De hecho, algunas versiones lo registran en Chernóbil 2, un complejo militar asociado. Aunque fue apagado en 1989, su estructura permanece como vestigio inquietante en la zona de exclusión. Algunos lo interpretan como prueba de tecnología secreta soviética, otros lo usan como escenario de teorías conspirativas, dado que nunca se divulgó públicamente la información relacionada con sus operaciones y hallazgos. Número 10. Duga 1 y el radar soviético extraterrestre. La versión del radar Duga cercana a la central de Chernóbil se conoce como Duga 1, construida entre la localidad de Lyubek y la planta nuclear. Este radar se mantuvo operativo desde julio de 1976 hasta diciembre de 1989. El Duga 1 fue parte de una red soviética de radares Over the Horizon para la detección temprana de misiles intercontinentales. El equipo emitía señales que alcanzaban frecuencias de radio cortas y podían ser captadas a enormes distancias. Durante años se especuló que este radar Duga tenía funciones extras, en áreas tan absurdas como el control mental, armas electromagnéticas o experimentos secretos. Por esto, algunos lo catalogan como el radar extraterrestre. Aunque se desconoce con certeza su capacidad real para manipular fenómenos distintos a las guerras, muchos radioescuchas captaron su interferencia, la del golpeteo, como una señal molesta. En 1989, tras la catástrofe de Chernóbil y los cambios en la tecnología militar, el Duga 1 dejó de emitir señales. Con el tiempo quedó abandonado y cedido al bosque. Número 11. ¿Por qué era secreto el radar Duga 3? El radar Duga 3, parte del sistema Duga, era un proyecto altamente clasificado del bloque soviético, supuestamente destinado a vigilancia antimisiles avanzada. Es una de las principales teorías conspirativas relacionadas con Chernóbil, pues el Duga 3 es uno de los secretos más interesantes relacionados con la central. Su operatividad empezó en 1976, con una señal de interferencia mundial que persistió por 12 años. El secreto de este radar se justificaba oficialmente por su función militar estratégica para detectar lanzamientos de misiles balísticos desde el hemisferio occidental. En medio de la Guerra Fría,
Esta tecnología implicaba una ventaja para el bloque soviético. Por eso evitaron divulgar su propósito real y mantuvieron ambigüedad respecto a su alcance, potencia y localización concreta. Este silencio justamente alimentó las especulaciones relacionadas con el control mental, los experimentos atmosféricos o las supuestas armas electromagnéticas encubiertas. De hecho, algunos incluso piensan que el desastre de la central de Chernóbil distrajo la atención mundial para ocultar las fallas del radar. Número 12. Hay 800 cementerios de equipo contaminado. Dentro de la zona de exclusión de Chernóbil se han construido decenas de cementerios de equipos contaminados, lugares donde maquinaria, herramientas, escombros y vehículos afectados por la radiación del desastre fueron enterrados para aislarlos del mundo. Estos sitios son depósitos dispersos de material altamente radiactivo, tanto que no puede trasladarse de forma segura. Se estima que hay unos 800 puntos de enterramiento, literalmente cementerios de objetos, dentro del perímetro de la zona de exclusión. Muchos de estos sitios están poco documentados o incluso son desconocidos y no se han identificado en mapas. Los residuos enterrados incluyen tanques, piezas metálicas, escombros de edificaciones, unidades de contención y otros elementos usados en las labores de limpieza inicial tras el accidente. El desafío es que algunos de estos cementerios no están completamente sellados o su ubicación no fue registrada con exactitud, lo que implica que hay riesgo de filtraciones al suelo o aguas subterráneas. Por si fuera poco, durante los incendios forestales dentro de la zona, que ocurren con regularidad, el calor puede movilizar partículas radiactivas de esos enterramientos al aire, recontaminando las regiones cercanas. Número 13. Los avistamientos ovnis de Chernóbil. Chernóbil no es solo epicentro de historias radiactivas, sino también de relatos sobrenaturales. Avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, han sido reportados con frecuencia alrededor de la zona. De hecho, entre los entusiastas del tema han proliferado relatos que conectan el desastre nuclear con fenómenos inexplicables, incluyendo luces extrañas, esferas flotantes y diversos ovnis alrededor del complejo de La Planta y el radar Duga. Una de las posibles explicaciones a estos fenómenos plantea que la presencia de intensos campos electromagnéticos y estructuras radiactivas puede alterar percepciones o generar fenómenos lumínicos no convencionales que se perciben como ovnis. En algunos relatos, visitantes nocturnos afirmaron observar círculos de luz que se movían lentamente entre los bosques radiactivos o en torno al radar Duga. Otro tema recurrente dice que las operaciones del radar Duga usarían tecnología avanzada que podría confundirse con aves extraterrestres, lo cual se alimenta de las creencias sobre los posibles usos no militares de este radar especial. Aunque no hay pruebas creíbles que confirmen visitas extraterrestres, estas historias persisten y generan una aura mística sobre Chernóbil. Número 14. El misterio del Bosque Rojo. El Bosque Rojo es una de las zonas más simbólicas y tétricas de Chernóbil. Durante los días posteriores al accidente de 1986, este bosque recibió una dosis de radiación tan alta que la vegetación conífera, los pinos, cambiaron de color, se tornaron rojizos y luego murieron. Tras la catástrofe, las autoridades decidieron enterrar y quemar gran parte de los árboles muertos para reducir posibles incendios y la dispersión radiactiva, dejando un paisaje desolado, casi místico. El paso por el área permaneció prohibido durante años. Con el tiempo, la vegetación recuperó terreno, pinos, arbustos y helechos volvieron a crecer, pero los suelos del bosque siguen entre los más contaminados de la zona. Muchos radionúclidos de vida larga quedaron atrapados en el suelo y la hojarasca, convirtiendo el bosque en un depósito radiactivo. Este bosque ha sido objeto de numerosos estudios ecológicos y de radioprotección, pues es básicamente un laboratorio natural donde se pueden ver claramente los efectos de la radiación a gran escala sobre plantas, suelos, hongos y microorganismos. Se han detectado disminuciones en crecimiento, mutaciones genéticas, cambios en la microbiota del suelo y adaptaciones específicas en especies vegetales que allí sobreviven. El misterio del Bosque Rojo es precisamente cómo algunas formas de vida subsisten en un suelo tan contaminado y cómo ese ambiente continúa cambiando lentamente décadas después del desastre. Número 15. El mito del pájaro negro de Chernóbil. El mito del pájaro negro de Chernóbil está muy relacionado con las conspiraciones atribuidas al uso del radar Duga. El pájaro negro sería una criatura conceptual ligada a experimentos secretos o intervenciones extraterrestres. En algunos relatos, ese pájaro negro podría ser un dron no identificado o vehículo misterioso que patrulla los cielos de la zona, observando los avances de la naturaleza después del desastre de la central nuclear o manteniendo vigilancia sobre las ruinas. Otras versiones lo describen como una entidad ominosa con alas oscuras, que aparece en noches de niebla alrededor del reactor o del radar Duga. La figura del pájaro negro combina elementos literarios y tecnológicos, radar como ojo mecánico, fenómenos nocturnos y mitos locales. Algunos sugieren que el radar Duga emite impulsos que podrían dar vida a observadores lumínicos o acústicos que alimentarían la leyenda. No hay evidencia creíble de la existencia de este supuesto pájaro, pero sin duda es una narrativa misteriosa que aporta al aura misteriosa que ya tiene la zona de exclusión.
Número 16. Fotografía invisible de 1991. Una de las leyendas más crípticas de Chernóbil habla de una fotografía invisible tomada en 1991, justo 5 años después del desastre, que supuestamente muestra un objeto o figura fantasmal que no aparece en versiones reveladas al público. Se dice que la versión original de esta fotografía fue retirada de los archivos oficiales y que solo círculos selectos tuvieron acceso a los negativos o emisiones digitales originales. Algunos investigadores sugieren que la foto invisible muestra un destello desconocido entre las ruinas o un ovni junto al sarcófago del reactor. Para los que creen en esta teoría, la fotografía simboliza el esfuerzo por ocultar evidencia de lo paranormal o tecnología secreta en la zona. Los escépticos, en cambio, apuntan a simples errores de revelado, edición o mitos urbanos que crecen con el tiempo. Número 17. El hongo Cladosporium sphaerospermum. El Cladosporium sphaerospermum es un hongo pigmentado oscuro que prospera en ambientes con radiación, incluidas, por supuesto, las ruinas de Chernóbil. Es una de las cosas más extrañas encontradas en la ciudad de Pripyat y la antigua central de Chernóbil. Este hongo se clasifica como radiotrófico, lo que significa que puede usar radiación ionizante como fuente de energía, un proceso similar a la fotosíntesis, pero con rayos gamma o partículas ionizantes. La melanina en las células del hongo interactúa con la radiación, favoreciendo reacciones químicas que promueven su crecimiento. Varios experimentos muestran que cuando el hongo se expone a niveles de radiación 100 o miles de veces mayores a lo habitual, este incrementa su biomasa y actividad metabólica. De hecho, sus hifas o filamentos de crecimiento parecen crecer hacia las fuentes de radiación. Este hongo no solo sobrevive en un ambiente hostil, sino que parece extraer ventaja de él. Los científicos han sugerido posibles usos biotecnológicos, por ejemplo, para descontaminar áreas radiactivas o incluso como escudo biológico en emisiones espaciales. Aunque muchos detalles del mecanismo aún no están claros, el Cladosporium sphaerospermum es uno de esos vínculos sorprendentes entre vida y radiación que desafían nuestra comprensión habitual de los límites biológicos. Número 18. El extraño hongo negro. Otro fenómeno radiactivo fúngico es el llamado hongo negro de Chernóbil, un microorganismo que literalmente consume radiación. En las paredes internas del reactor y otros espacios altamente irradiados aparecen estos cultivos oscuros, hongos que no solo toleran el ambiente radiactivo, sino que parecen dirigirse justamente hacia las fuentes de la radiación. La clave, como explicamos, está en su pigmento, la melanina, que actúa como un intermediario energético. Al absorber radiación ionizante, la melanina puede mediar la transferencia de electrones y favorecer procesos metabólicos. Este fenómeno es conocido como radiosíntesis. Estos hongos negros han sido observados creciendo en grietas, superficies metálicas, residuos del reactor y aguas residuales del complejo nuclear. Su aspecto es ominoso, manchas negras debajo del sarcófago, rutas que parecen vivas entre estructuras muertas. Los científicos los investigan con entusiasmo, pues, más allá de sus posibles ventajas, todavía hay muchas preguntas alrededor de estos hongos. ¿Cuánta radiación pueden tolerar? ¿Cómo mantienen la estabilidad metabólica bajo ese estrés? ¿Su crecimiento puede ser peligroso para la humanidad? Número 19. Predicción bíblica. No es poco común que un desastre de grandes proporciones sea relacionado, de una u otra forma, con las creencias religiosas. Nunca faltan los creyentes que buscan señales divinas y motivos para eventos trágicos de este tipo. Entre las teorías conspirativas surgidas a partir del desastre de Chernóbil, una muy popular plantea un supuesto vínculo simbólico entre el estallido nuclear y pasajes bíblicos de fuego, castigo divino o sufrimiento humano. Los creyentes de esta teoría identifican coincidencias lingüísticas, fechas simbólicas o relatos de profetas que aludirían a radiación, calcinación o a una nube de muerte. Según ellos, Chernóbil sería una manifestación terrenal de estas profecías. Sus argumentos, sin embargo, carecen de base histórica o textual rigurosa, más bien se apoyan en interpretaciones subjetivas. Este tipo de relatos funciona como una narrativa alternativa. No se busca explicar científicamente el accidente, sino insertarlo en un marco mítico religioso más amplio. Para los creyentes, Chernóbil habría sido un signo espiritual. Los críticos, en cambio, creen que se trata de una reinterpretación tardía. Aunque no hay evidencia documental que ligue directamente predicciones bíblicas con el desastre, esta teoría circula en foros esotéricos y conspirativos. Número 20. Fue un sabotaje de la KGB. Quizá la segunda opción más popular de las teorías conspirativas, después de la inspiración religiosa, es la influencia política o de espionaje, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Una de las teorías más persistentes entre las conspiraciones de Chernóbil es la idea de que el desastre fue planeado como un sabotaje por la KGB, la agencia de inteligencia soviética, o por facciones radicales del aparato estatal soviético. Algunos creen que el reactor fue saboteado para encubrir fallas o como un acto de guerra interna.
Según esa versión, el accidente habría permitido desviar la atención global, debilitar la confianza en el programa nuclear soviético o acelerar cambios de poder dentro de la estructura. Algunos sugieren que el reactor fue manipulado deliberadamente para provocar una explosión controlada o una falla catastrófica. Quienes defienden la teoría se apoyan en la falta de transparencia del régimen soviético, los errores frecuentes en sistemas de control, la movilidad de ciertos funcionarios y el secretismo que rodeó la respuesta al desastre. Pero la mayoría de historiadores e ingenieros descartan el sabotaje como explicación principal. Los informes técnicos atribuyen el desastre a una combinación de diseño defectuoso del reactor, violaciones del protocolo de seguridad durante una prueba nocturna y ausencia de cultura de seguridad. Algunos argumentan que la cultura totalitaria del régimen soviético pudo influir. Ningún funcionario estaba seguro de denunciar fallas para evitar sanciones. La Comisión Internacional de Moscú en 1986 y estudios posteriores no encontraron evidencia creíble de alguna interferencia externa deliberada. Aunque el rumor persiste en blogs conspirativos, no hay documentos, confesiones ni pruebas forenses que respalden la implicación de la KGB en el accidente. Pero así son las historias de espías. Las misiones exitosas no dejan evidencias. Número 21. Lugares fantasmales. Chernóbil y su zona de exclusión están repletos de lugares fantasmales, escenarios abandonados que evocan una atmósfera de mundo posapocalíptico, y un poco lo son. Si hay un desastre que pudiera parecer el apocalipsis, definitivamente el desastre de Chernóbil se le asemeja. Hay muchos lugares visualmente emblemáticos, como la Rueda de la Fortuna del parque de diversiones, la piscina abandonada, el Hotel Policia, los bloques residenciales vacíos y la escuela infantil en la cual quedaron los juguetes intactos. Cada uno parece congelado, como si el tiempo se hubiese paralizado, justo en el momento del éxodo, con el paso del tiempo apenas descubierto por la vegetación que invade el concreto. Otro sitio emblemático es la estación Duga, donde se encontraba el radar, una monumental estructura metálica cuya silueta se recorta entre árboles muertos y caminos oxidados. También quedaron las bases militares fantasma, con sus antiguos puestos de control sumidos en la maleza y los túneles invadidos bajo la densa vegetación. Quienes han visitado la zona cuentan que al caminar por estos espacios se siente un silencio inquietante, un eco de las vidas pasadas. Las fotografías nocturnas revelan sombras inexplicables o reflejos que algunos interpretan como presencias espectrales. Estos lugares fantasmales son destinos populares entre el turismo extremo y son la evidencia del vacío que dejó la evacuación masiva. Aunque el desastre nuclear fue una de las mayores catástrofes de finales del siglo XX, no es sorprendente que Pripyat y la zona de exclusión de Chernóbil sea un destino turístico para todos aquellos que se apasionan por los sitios curiosos y tétricos. Las calles vacías, la vegetación que tomó las edificaciones y los animales que han podido crecer y transformarse entre la presión radiactiva, definitivamente son misterios que atraen a los amantes de la ciencia, los enigmas y la naturaleza en general. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 21 misterios de Chernóbil que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.